Hola amigos, para las personas que no me conocen aún, soy Steffi Benalcázar, nutricionista dietista, y el día de hoy estoy muy feliz porque les voy a explicar sobre cuándo un alimento que es saludable deja de serlo. Muchas veces nos alimentamos pensando que lo hacemos de la mejor manera y puede ser que sin darnos cuenta estemos consumiéndolo de una manera no muy adecuada. Y esta es mi gatita Chloe, que ya muchos la conocen y saben que le encanta salir en nuestros videos. Antes de empezar, quiero agradecerte por formar parte de esta pequeña gran familia. Si aún no lo eres, invitarte a que formes parte de nosotros y bienvenidos a mi canal. Muchos de los alimentos que consumimos han pasado antes por algún proceso. Incluso muchos de los que son muy básicos y que pensamos que probablemente no tendrían necesidad de pasar por un proceso, pero sin embargo lo han hecho antes de llegar a nuestro hogar. Por ejemplo, casos muy prácticos y muy fáciles son los pescados, por ejemplo, son congelados. La leche es pasteurizada o esterilizada antes de ser envasada o de hacer derivados lácteos. Las legumbres, por ejemplo, son desecadas antes de su venta en la mayoría de los casos. Y, por ejemplo, incluso las frutas y las verduras pueden sufrir maduraciones en cámara. Todo esto ha venido estando ligado con la seguridad alimentaria, con el fin de evitar toxicoinfecciones, con el propósito también de alargar su vida útil, pero al transcurso de los años y últimamente no se ha utilizado solamente con este fin, sino que más bien se han ido utilizando con otros fines, como por ejemplo aumentar la palatabilidad de los alimentos, mejorar la apariencia del producto, alargar su vida útil, entre otras cosas. Pero esto puede llegar a ser seguro, a ser el alimento seguro, pero no es lo mismo que el alimento sea inocuo. Es decir, puede ser seguro, pero no necesariamente va a ser saludable. Me refiero a que, por ejemplo, el alcohol es seguro, no nos va a causar ningún tipo de enfermedad de infección a corto plazo, pero no quiere decir que sea saludable, es decir, a largo plazo puede que sí nos provoque daños. Los embutidos, por ejemplo, son muy seguros, pero no son saludables. Los nitritos y nitratos que poseen los mismos no son inocuos. Los dulces pueden ser seguros, pero tampoco son saludables. El azúcar de su composición no es inocuo a largo plazo. Pero como hemos visto, no podemos generalizar todos los procesados, porque no todos estos procesos repercuten de la misma manera a los alimentos y no todos los procesos son necesariamente iguales. Hay ciertos procesados que pueden entrar dentro de lo saludable, pero lastimosamente la mayoría de ellos no. También hay alimentos que son mínimamente procesados, otros que son un poco más procesados, y luego tenemos ya los ultra procesados, que vendrían a ser los menos saludables. Dentro de los que no son procesados, sí tenemos nuestra materia prima, por ejemplo, son las frutas. Vamos a hacer un ejemplo bastante básico. Por ejemplo, imaginémonos una manzana. Esa vendría a ser la materia prima. Luego vamos a procesar un poquito esta fruta y sería troceada o congelada, por ejemplo. Eso sería mínimamente procesado. Se puede alterar un poco su composición, pero aún tiene beneficios nutricionales, no está dejando de ser saludable. Luego viene un procesado como, por ejemplo, caramelizarla, o un ultraprocesado como exprimirla, como batirla, como desecarla, por ejemplo. Eso ya es un procesado y le está quitando
ciertas características nutricionales a nuestro producto. Al cocinarla también, por ejemplo, en las compotas, esto ya sería un procesado. Y luego tenemos los ultra procesados, que vendrían a ser ya, por ejemplo, un néctar de esta fruta en almíbar, o un helado con sabor a esa fruta y a la que se le han añadido azúcares, una mermelada, por ejemplo. Entonces estos ya vendrían a ser los ultraprocesados, ya tienen más ingredientes añadidos y pues dejan de ser saludable. Entonces la materia prima que teníamos perfectamente saludable la hacemos ya no saludable. Probablemente tenga mayor palatabilidad, sea más atractiva a los ojos del cliente, sea más rica, tenga mejor sabor, pero ya no está siendo tan saludable como la materia prima que teníamos al inicio. Al ser este alimento mínimamente procesado, no llega a perder su identidad nutricional, es decir, no pasa la barrera que lo hace ser no saludable o menos saludable. Por ejemplo, al cortar o pelar una fruta, podemos provocar que éste se oxide un poco superficialmente. Al licuar la fruta, por ejemplo, hacemos que gran parte sólida de este alimento se pierda, la matriz de este alimento. Al calentarla podemos hacer que ciertos nutrientes se pierdan, ciertas vitaminas, ciertos minerales, pero aún no pierde su identidad nutricional. Quiere decir que no está dejando de ser del todo saludable, pero traspasa esta barrera y deja de ser saludable cuando, por ejemplo, le empezamos a añadir azúcares, por ejemplo, para caramelizarla, cuando se le añaden más aditivos, cuando, por ejemplo, se exprime una fruta o se le licúa y se le quita toda su matriz o toda su parte sólida, toda su fibra, por ejemplo. Ahí estamos haciendo que esa fruta ya no sea saludable porque le estamos quitando justamente, por ejemplo, en el caso de exprimir esa fruta, por ejemplo, en el caso de una naranja, exprimirla y dejar solamente su zumo, pues ya le estamos quitando las propiedades, la mayor parte de las propiedades nutritivas, y además si le añadimos o adicionamos azúcar, pues aún le estamos haciendo menos saludable. Y aquí viene muchas de las veces una aclaración a las personas que piensan que beberse un zumo de naranja natural es lo mismo que tomar una pieza de fruta. La aclaración es que no, y lastimosamente no es igual, porque el azúcar o el zumo de esta naranja, por ejemplo, viene a ser solamente, o es considerada como azúcares libres, es decir, ya no tiene la fibra, ya no es lo mismo que consumir la fruta, que tiene su fibra, y lo que quiere decir que al nosotros masticarla activamos nuestra sensación de saciedad. Entonces no es lo mismo comer una pieza de fruta que tomarse solamente el zumo. No es igual de saludable, es preferible siempre tomar la materia prima en su estado natural. Obviamente en el tema de los procesados no todo es absolutamente malo, de hecho tenemos pros y tenemos contras. Dentro de los pros tendríamos que se mejora la vida útil del alimento, que hay un aprovechamiento mayor del espacio, que hay un nuevo producto para utilización en restauración, consumo, que se puede reducir costes en transporte, envasado y todas estas cosas. Pero dentro de los contras, por ejemplo, tendríamos que puede haber una concentración de algún nutriente o, por ejemplo, del azúcar, que hace que este alimento sea mucho más calórico, por ejemplo, o al tener mucha concentración de azúcar, favorezca a la aparición de caries. O, por ejemplo, también un contra podría ser que produce menos saciedad. Otro contra podría ser que se da una menor masticación y que se digieren o que se absorben mucho más rápido estos nutrientes, que por lo general suelen ser altas cantidades de azúcares. Los ingredientes que más hay que tenerlos cuidado y que se relacionan muchísimo con el tema de los procesados
tenemos en primer lugar el azúcar, y el azúcar es uno de los ingredientes más utilizados por la industria, ya que aparte de mejorar el sabor del producto, pues le dan una vida útil mayor a ese alimento. Además, en ciertos productos, el adicionar azúcar hace que el alimento absorba agua, haciendo de esta forma fácil adicionar un poco de agua al producto y así abaratando el precio de este producto. Además de que el azúcar es una materia o un producto barato que muchas de las veces les conviene añadir a las empresas justamente por esto y porque mejora la palatabilidad del alimento. Y no es nuevo que ha venido siendo el azúcar uno de los principales problemas, uno de los principales enemigos cuando hablamos de salud, ya que está relacionado con el tema del sobrepeso, la obesidad, las caries, incluso con muchas enfermedades cardiovasculares, y también se lo ha relacionado incluso con algunos tipos de cáncer. La sal también es un aditivo muy utilizado en los procesados y ultraprocesados, pero ha venido siendo desde la antigüedad uno de los aditivos más utilizados, ya que había un proceso conocido como salado. El salado era este proceso que se utilizaba para mejorar o aumentar la vida útil de los alimentos, pero sin embargo hoy en día se lo utiliza como un fin más hedónico y es para mejorar la palatabilidad de los alimentos, ya que tenemos nosotros un gran apego o estamos acostumbrados a sabores bastante exacerbados o fuertes. Esto hace que estos aditivos sean casi inevitablemente parte de nuestra dieta y de nuestro diario vivir. Pero se ha demostrado que aunque no tenga tanta relación con la hipertensión como se había pensado durante mucho tiempo, sí pueden ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Además, también afectan a otros sistemas de nuestro organismo, como por ejemplo al equilibrio de la construcción-destrucción de huesos y dientes, y también se ha demostrado que puede ser un factor de riesgo para el cáncer de estómago. Las grasas trans también son muy perjudiciales para nuestra salud y están muy ligadas, y probablemente todos los ultraprocesados o la mayoría las contienen. Y las grasas trans son, como ya lo había explicado en otros videos, pues es una grasa vegetal, hidrogenarla para hacer así que tenga la textura y el comportamiento de una grasa a temperatura ambiente, logrando así solidificarlas y haciendo que tenga que sean estables. Estas las encontramos, por ejemplo, en las margarinas. La margarina es un claro ejemplo de una grasa trans. También están las palomitas de microondas, en snacks de bolsa, en bollería, en pastelitos. Pues ahí encontramos estas grasas trans, y estas grasas trans son bastante perjudiciales para nuestra salud. Contribuyen al riesgo cardiovascular, a la obesidad, al sobrepeso, a ciertos tipos de cáncer. Al cáncer más que todo porque dejan muchos radicales libres. Entonces las grasas trans es un producto es un compuesto que debemos cuidar muchísimo al momento de hacer una elección de algún elemento, y que se ha quedado ya por consenso que la cantidad deseable de grasas trans que podemos consumir es 0. Por eso es importante entender que hay procesos que ayudan a mejorar la seguridad o la inocuidad de ciertos alimentos, como por ejemplo el congelado del pescado para eliminar el riesgo de anisakis, o por ejemplo el tratamiento térmico de los lácteos, que esto ayuda a que al llegar al consumidor sean alimentos más seguros. El problema viene cuando ya se los ultraprocesan y se añaden aditivos de una manera un poco exagerada como para mejorar su palatabilidad. Ahí es cuando viene ya a formar o a ser un riesgo para nuestra salud. Podríamos decir que no hay un alimento ultraprocesado y que a la misma vez sea saludable,
sí que podemos encontrar ciertos productos que sean ultraprocesados y que no sean, que sean saludables, pero principalmente son productos que se los utiliza como ingrediente y no como alimento en sí, como por ejemplo los aislados o texturizados. Por ejemplo, un ejemplo podría ser de la soja, por ejemplo un cacao desgrasado, por ejemplo, pero estos vienen a ser aquellos a los que sí han necesitado un proceso bastante intenso, pero que no se les ha añadido productos que le quiten o que le resten su identidad nutricional. Muchas de las veces sí es verdad que nos podemos confundir, ya que la industria trata de hacer ver su producto como saludable cuando en realidad puede no serlo. Por ejemplo, una crema de verduras de Tetrabric, que sus ingredientes vendrían a ser solamente almidón de maíz, aceite de girasol, sal y potenciadores de sabor, que probablemente podemos pensar que son saludables y que los hacen ver de esta manera, pero que en realidad están tratando de maquillar la ausencia de la materia prima, es decir, que no tiene verduras y es llamada crema de verduras. Entonces hay ciertos productos que pueden llegarnos a confundir y nosotros tenemos siempre que estar pendientes de los ingredientes. Mucho antes que ir a ver la tabla nutricional, como les he dicho siempre, hay que fijarnos siempre en la lista de ingredientes y ver que el primer ingrediente sea la materia prima del producto que estamos ingiriendo o consumiendo o comprando. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor déjenmelo saber en la cajita de los comentarios. Si tienen alguna sugerencia, si quieren que hable sobre algún otro tema, también me lo pueden escribir y quien quita y su pregunta sea el tema del próximo video. También les quiero agradecer por haberse quedado hasta el final del video. No se olviden de dejarme un like. Este pequeño gesto ustedes saben que me ayuda muchísimo a que siga haciendo contenido de este tipo. Y lo más importante, y si eres nuevo, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos, para que seas parte de nuestra familia y además compartas estos videos con la gente que más quieres, porque les podemos ayudar y podemos hacer que el mundo de a poquito vaya siendo un poco más saludable. Eso ha sido todo por el video de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y como siempre les mando mucho amor, muchos besos, les deseo lo mejor, sean siempre felices, no se olviden de sonreír, cómanse sus vegetales, coman sus frutas y espero y les deseo que despierten todos los días con ganas de lechuga, que el chocolate no les engorde, que bueno, todas esas cosas ustedes ya saben y les mando muchísimo amor. Adiós.